Benvides a Homines Dubitantes. Una cálida bienvenida a Homines Dubitantes. Ciertamente ha pasado mucho tiempo desde el último episodio, más de lo que me hubiese gustado, la verdad. Han sido meses de mucho esfuerzo y trabajo y no he podido sentarme a reflexionar y escribir el contenido de este podcast. Tanto ha ocupado el trabajo en mi vida que hoy os propongo reflexionar precisamente sobre ello. El trabajo es quizás uno de los temas más relevantes en la actualidad y, a nivel histórico, una de las actividades más importantes en la formación de la vida sociopolítica y cultural de los seres humanos. Sin ninguna duda, las formas en las que se ha organizado el trabajo históricamente, ya sea asalariado o no, ha sido el motor de las dinámicas económicas y sociales. La manera en la que los sujetos históricos han configurado su labor como agentes de la comunidad, aportando su fuerza de trabajo para su subsistencia y la de su grupo, ha sido el eje organizativo, por excelencia, de las sociedades históricas. Tanto es así que un estudio del pasado, que pretenda ser histórico, no puede dejar de lado cómo se ha organizado el trabajo en un contexto dado. Incluso aunque nos acerquemos a lo que se conoce normalmente como la historia política, la historia que todos estudiamos en la formación de nuestra educación obligatoria, las batallas, los reyes, los eventos políticos, las revoluciones, no se pueden comprender sin observar cómo se ha organizado socialmente los agentes históricos. El trabajo tiene un papel elemental en dicha configuración sociopolítica. Este episodio, sin embargo, no pretende ser una historia del trabajo. Existen fascinantes monografías, libros y ensayos que han abordado un tema tan complejo desde diferentes puntos de vista. Desde El Capital de Karl Marx, una de las obras más influyentes e importantes de la historia, hasta recientes publicaciones como la magna obra del antropólogo sudafricano James Southman, titulada Work a Deep History from the Stone Age to the Age of Robots. Me remito a todas ellas para quienes os queráis adentrar al complejo análisis del trabajo. En este capítulo propongo reflexionar sobre el trabajo desde un punto de vista humanístico, comprendiendo qué supone dicha actividad en nuestro día a día, qué debates surgen en torno a él y qué posibles soluciones se dan ante las formas laborales que experimentamos. Es una obviedad afirmar que en nuestro tiempo el trabajo sigue siendo uno de los problemas y temas más importantes. De tal manera que muchas de las formas de vida que experimentamos en el mundo tardocapitalista que habitamos son incomprensibles sin entender el papel que el trabajo tiene en nuestras vidas. Además, diferentes estudios han demostrado que muchas de las enfermedades psicológicas que acontecen hoy en día están estrechamente conectadas con la relación que tenemos con el trabajo. El llamado burnout, o síndrome de desgaste profesional, es quizás el fenómeno que más relación tiene con la forma de relacionarse con el trabajo. De hecho, el burnout está cada vez más presente en la sociedad globalizada que habitamos. Siguiendo las definiciones de Maslach y Jackson en los 80, el burnout se caracteriza especialmente por tres elementos que quizás resuenen con tu vida laboral. En primer lugar, un agotamiento emocional que se traduce en una fatiga psíquica o física, o ambas, que deriva en una sensación de impotencia, un no poder dar más de sí, un cansancio permanente hacia ti y los demás. Una segunda característica del burnout es la despersonalización hacia las personas con las que se comparte el espacio de trabajo, ya sean compañeros y compañeras o bien la clientela y los usuarios que deben ser atendidos. Así, la irritabilidad, la indiferencia y la pérdida de motivación se apoderan del trabajador, que se muestra cínico, irascible e incluso irónico en sus relaciones laborales, expandiendo su frustración al resto de las personas que comparten ese espacio laboral. Finalmente, la tercera característica del burnout contemporáneo es la sensación de baja realización profesional y o personal, que provoca una dolorosa desilusión afectada por la sensación de fracaso ante la falta de un sentido laboral. Esa sensación de desilusión y fracaso genera la imposibilidad de crear un horizonte de trabajo adecuado, traduciéndose en una falta de motivación generalizada que hace cada vez más difícil abordar las responsabilidades laborales. Esta definición de Maslach y Jackson es una de las muchas posibles que se pueden dar del burnout. No existe un consenso en la definición de un fenómeno tan complejo que además se traduce en distintos síntomas psicosomáticos, emocionales y conductuales, desde los dolores musculares y el insomnio hasta la apatía y la hostilidad, pasando por la depresión, sentimientos de soledad y vacío o cambios bruscos de humor. Quizá te suena todo esto.
En 2022, la Guía del Mercado Laboral realizó un estudio donde demostró que el 43% de las personas empleadas en España sufrían burnout. Desde 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su 72ª asamblea anunció que el burnout iba a introducirse en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11, el fenómeno del burnout no ha dejado de crecer. La resolución de la OMS entró en vigor el pasado 1 de enero de 2022 y desde entonces, tanto empresas como diferentes estados han iniciado una batería de medidas para reaccionar ante este incremento masivo del burnout. El propio Ministerio de Trabajo de España, en 2022, tomó medidas al respecto, publicando una guía de actuación para casos de burnout. De acuerdo con ella, el burnout, o como lo llaman en esta guía, el síndrome de estar quemado por el trabajo, se define como, abro comillas, una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización. Cierro comillas. Estas medidas, así como la concienciación ante el aumento significativo del burnout, ha quedado igualmente evidenciado con otros estudios. En una reciente encuesta de la consultora internacional Gallup, publicada hace apenas un mes, se afirma que el 59% de los empleados españoles creen que su vida no es próspera aún trabajando. Un 25% llegaba incluso a afirmar que el trabajo les generaba tristeza y un 22% ira y enfado. Todos estos datos demuestran la manera en la que nos relacionamos con el trabajo, así como las sensaciones y experiencias que se desarrollan ante tal actividad. El trabajo y la forma en la que lo desarrollamos están cambiando y esos cambios están claramente modificando nuestras vidas y no a mejor precisamente. Por eso es interesante observar cómo asistimos a un debate cada vez mayor sobre las formas de vida laboral. En Europa, tanto el aumento de la prestación salarial como la configuración de la jornada laboral evidencian este hecho. Estas últimas semanas se está produciendo un debate en torno al número de horas y días que debe tener la jornada laboral. El actual gobierno de España está en plenas negociaciones con la patronal y los sindicatos para reducir la jornada laboral a 4 días, permitiendo así que el trabajador pueda tener un mayor número de horas de ocio sin perder poder adquisitivo. Por supuesto, el sector empresarial está reaccionando negativamente ante dicha propuesta. Aunque la tendencia en el marco europeo tiende precisamente a reducir la jornada laboral, hay algunos países como Grecia que están proponiendo todo lo contrario. Una última ley del gobierno griego ha puesto en vigor la jornada laboral de 6 días. Su propuesta se asienta en la productividad. Según la perspectiva de esta ley, a mayor trabajo, mayor productividad y, por tanto, mayor dinamismo en la economía. ¿Pero es esto así? Siempre que escucho el argumento de que a mayor número de horas de trabajo aumenta la productividad, me acuerdo de una escena particular de la película Los lunes al sol, una película que vio la luz en 2004, dirigida por Fernando León de Aranoa. En este film, Santa, a quien le da vida Javier Bardem, le lee un cuento a su hijo antes de acostarlo, concretamente la fábula de la hormiga y la cigarra, que probablemente conozcáis. La hormiga, trabajadora y hacendosa, hacía sus labores mientras que la cigarra se lo pasaba bien, cantaba y bailaba durante todo el año. Gracias al trabajo de la hormiga durante todo el verano y su ahorro constante, pudo sobrevivir cuando llegó el invierno. La cigarra, que había hecho el vago durante todo el año, se moría de hambre y de frío ante el duro invierno. Mientras la hormiga disfrutaba de la abundancia de su trabajo, la cigarra no le quedó más remedio que pedir ayuda a la hormiga. Según la versión de la fábula que aparece en este film, la hormiga contestó a la cigarra: «Cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío». Y no le abrió la puerta. Ante la conclusión de la fábula, Santa, uno de los protagonistas del film, reacciona vivamente espetando a su hijo. La hormiga es una hija de la gran puta y una especuladora, y además aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Lo interesante de esta escena, y de la fábula de la cigarra y la hormiga, es cómo la narrativa del esfuerzo supedita y ha supeditado el valor moral que tiene el trabajo en nuestra sociedad. Esa frase manida del «trabajo dignifica». Su relato reproduce el argumento que venía anunciando anteriormente. A más trabajo, más productividad, más bienestar, más tranquilidad. Pero si ponemos este relato bajo el paraguas de los datos del burnout,
Un aumento de trabajo en condiciones precarias, ya no solo económicas, sino también personales y emocionales, hace de todo menos aumentar la productividad y mucho menos el bienestar. La clave se encuentra precisamente aquí, en la forma que se transita esa tensión entre trabajo y precariedad, trabajo y una vida que merezca la pena ser vivida. En otras palabras, ¿qué ocurriría si la hormiga, aun trabajando de sol a sol durante el verano, no le llegase para subsistir el invierno? ¿Cómo puede sostenerse una sociedad cuando existen personas en el mundo que aun trabajando, aun vendiendo su fuerza de trabajo, no pueden ni siquiera permitirse una vivienda? Cuando uno pasea por las calles de Nueva York, puede encontrarse carteles de la organización Be Better que recuerdan esto. La mayoría de las personas neoyorquinas sin hogar tienen un trabajo o incluso varios. Como reza el cartel, a veces un trabajo no es suficiente. En España, un 40% de trabajadores viven cerca del umbral de la pobreza. Aún trabajando, son pobres. No tiene ningún sentido ser hormiga y tener que mendigar para vivir. Es el fracaso del relato que apuntala las bases tradicionales del trabajo que a día de hoy se mantienen efectivas. No es difícil encontrar este relato en los nuevos gurús de las redes sociales que te invitan a invertir tu dinero, a que te vuelvas un estoico posmoderno y que por supuesto adores el trabajo. Hace no mucho se viralizaron las palabras de uno de estos mesías de esteroides y Lamborghinis, reafirmando la lógica del esclavo. Que tu jefe te dice que tienes que estar a las 9, llega a las 8. Que te tienes que ir a las 5, vete a las 7. Si tu jefe te pide algo, hazlo el doble, y ya verás cómo creces en la empresa y por tanto en tu vida. Muchas voces criticaron este mensaje, pues es una oda a la autoexplotación y hace de la hormiga más hormiga. Hace apenas 2 meses, este mesías subió un vídeo a YouTube titulado «Dejar de trabajar es empezar a morir». Su planteamiento en este vídeo no se aleja de lo que vengo a explicar en este episodio, solo que sus soluciones, su diagnóstico es estúpido. Él viene a decir, el sistema está montado para que seas hormiga, trabajar toda tu vida para luego retirarte con una pensión paupérrima y esperar a la muerte. Es un desaliento vital. Su solución, romper los marcos, convertirte en un hombre de éxito y en tu propio jefe, ir contra el sistema, haciendo dinero por pasión y no por necesidad. Claro, el relato suena bonito, es como convertir a la hormiga en un león, o así pretende venderlo. En realidad es humo, es un tío que te lo dice con la vida resuelta, que nunca fue hormiga y que nació en una manada de grandes felinos. Te reta a que llegues a su posición, le alabes dándole dinero por sus mentorías y su sabiduría de corchopán, cuando él sabe perfectamente que sus seguidores nunca llegarán a ser leones, sino esclavos, hormigas del rey Saltamonte, como en la película animada Bichos. Hay que reconocer que ha sabido montar su propio sistema basado en el consumo de un relato ficticio, aprovechando los niveles y las dinámicas de consumo de nuestros días. Y es aquí donde quiero hacer un alto en el camino, pues creo que nuestra forma de relacionarnos con el trabajo depende en gran medida de la manera que tenemos de consumir. En otras palabras, un cambio en las dinámicas laborales no puede realizarse sin tener en cuenta cómo consumimos en nuestra sociedad. Hace unos 3 años, Daniel Treviño subió un vídeo a su canal titulado «¿El trabajo dignifica?». En este breve vídeo de unos 12 minutos, que recomiendo mucho, explica algunos de los temas más relevantes para entender el trabajo, su genealogía y su historia, así como su papel en nuestra sociedad. Treviño daba en la clave en cómo el trabajador contemporáneo se ha visto modificado por nuestro consumo. Como señala en el vídeo, el Fordismo supuso un enorme cambio en la manera de configurar los medios de producción y el consumo de los trabajadores. Siguiendo a Marx, la alienación clásica de los trabajadores consistía en producir objetos y mercancías que no se podían permitir. No obstante, los cambios económicos del siglo XX modificaron esa alienación. Ahora no tiene que ver con la falta del consumo, sino todo lo contrario. Todo nuestro ocio gira en torno al consumo. Ese cambio, como señala Treviño, se produjo sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en lo que se conoce como el giro fordista. La industria automovilística, concretamente la figura de Henry Ford y su empresa, idearon una nueva forma de concebir el trabajo y el consumo. Se dieron cuenta que al abaratar los materiales de producción y aumentar el salario de los trabajadores, podían vender el producto ya no solo a una minoría pudiente, sino también a los propios trabajadores. Así, parte del salario y los ahorros que conseguían los trabajadores retornaba a la empresa a través de la obtención de la mercancía, de la compra del producto que se creaba. El trabajador ya no estaba alienado por no poder consumir las mercancías que generaba, sino que se convirtió en consumidor de aquello que producía, recibiendo una parte insignificante del valor de ese producto. ¿Cuál fue la consecuencia de todo ello? El propio Treviño os lo explica. Esta dinámica ahora ha explotado el consumo a nivel mundial
Y a día de hoy, en lugar de sentirnos ajenos al trabajo por fabricar cosas que no podemos poseer, somos ajenos al trabajo porque el capitalismo nos ha educado a realizarnos a través del consumo. Y el trabajo no es ya un acto de realización social, sino un tedio entre el momento de dormir y el momento de consumir. Y aunque parezca paradójico que el capitalismo nos necesite como trabajadores y a la vez precarice nuestras condiciones laborales haciendo que odiemos el trabajo, lo que consigue es anular nuestra identidad de clase. Aquí Treviño apunta a dos ideas fundamentales para comprender nuestra relación contemporánea con el trabajo. En primer lugar, su estrecha conexión con el consumo. Consumir es la actividad espiritual por excelencia de la religión capitalista, siguiendo a Walter Benjamin. Y por otro lado, esta dinámica ha conseguido efectivamente anular nuestra identidad de clase. Este es un tema clave, porque como ha señalado la sociología del trabajo, muchas personas en busca de esa realización personal e individualista, característica del neoliberalismo, han creado una autopercepción distinta a sus condiciones materiales. En otras palabras, mucha gente que se cree de clase media, y que por tanto les chirría hablar de proletariado y clase trabajadora, en verdad no han dejado de ser una clase dominada y explotada. Siguiendo los versos de John Lennon en su canción Working Class Hero, os creéis tan listos y sin clase y libres, pero seguís siendo unos putos campesinos tal y como yo lo veo. Lennon apunta precisamente a eso, a la precariedad, al burnout, la alienación en el trabajo y la habitabilidad de una vida que se ha convertido en un trabajar para vivir. Vivimos ese bucle de trabajo y consumo que lastra nuestros días y nos hace creer que somos mejores cuando miramos al vecino, pero que es otra pobre hormiga que no hace de su vida algo distinta a la tuya. Hace apenas una semana, el periodista Sergio Fanjul, del País, recogía ciertos datos estadísticos sobre la percepción de clase en España. Según el barómetro del CIS de febrero de este año, solo un 10,3% de la población española se considera clase trabajadora, mientras que casi un 60% se considera clase media. Desde hace décadas, la percepción de la clase trabajadora ha ido disminuyendo, y el periodista se preguntaba por qué. Hay muchos factores que explican esta dinámica, sin embargo hay uno de ellos que me parece importante. La clase trabajadora se ha asociado históricamente a la clase obrera, proletaria, asociada al trabajo en fábricas, al trabajo industrial. No obstante, este artículo demuestra, gracias al trabajo de diferentes investigadores, que en realidad la clase trabajadora, o mejor, la clase precaria, nunca habitó únicamente el sector secundario, sino que en realidad incluye un montón de personas, sobre todo mujeres, que se dedican y se han dedicado a los cuidados. Un trabajo que siempre ha sido denigrado y menospreciado, o bien no remunerado, como muchas amas de casa, o remunerado pero con un alto grado de precariedad. Y es que esa ideología típica del capitalismo tardomoderno que experimentamos en nuestro día a día ha creado igualmente una jerarquía forzosa entre las personas trabajadoras. La gente se piensa que al no trabajar en ya no cadenas de montaje, sino en trabajos dedicados al cuidado, entonces no son clase trabajadora, sino clase media. Si te dedicas a lo que yo llamo los trabajos invisibilizados, entonces eres un don nadie. Me explico. Poca gente se pregunta por qué al llegar a su oficina o al lugar de trabajo al día siguiente está todo limpio, recogido, las aceras están recogidas, el metro, los autobuses, todo limpio y preparado para el día siguiente. Los niños y niñas que vuelven a la escuela cada día y se encuentran los pupitres recogidos y las pizarras limpias, los baños públicos recogidos diariamente y limpios para un nuevo día. ¿Quién creéis que hace todo eso? Una masa de hormigas invisibilizadas, con trabajos precarizados, que hacen de las dinámicas de los espacios públicos una obviedad. Nadie se pregunta por qué están limpios y quién lo hace, simplemente se da por hecho. Hace poco vi la película Perfect Days, dirigida por Wim Wenders y estrenada el pasado diciembre. La historia es casi un documental de un hombre de mediana edad en Tokio que ha dejado su vida anterior para trabajar como limpiador de los baños públicos en la city japonesa. La película no relata nada más que su día a día. Es una oda a la normalidad, la rutina y la invisibilidad de estos trabajadores que se levantan, toman un café, se van a currar, vuelven a casa, con suerte tienen tiempo para dedicarlo a algo que les gusta, cenan y de nuevo comienzan un nuevo día. Si no la habéis visto, os la recomiendo mucho, por su lentitud y su impresionante representación de la vida cotidiana. Ahora bien, no esperéis un film trepidante y lleno de acción. Traigo esta película precisamente para reflexionar en esa idea jerarquizada del trabajo. El protagonista de la película sufre el desprecio de los usuarios de los baños públicos, otras hormigas despreciando a una hormiga más, pero que se sienten superiores porque en lugar de trabajar con un estropajo y una fregona, escriben un montón de letras en un ordenador, asisten a reuniones soporíferas y aguantan los gritos de su jefe medio psicópata.
Esta jerarquía ineludible que se desarrolla entre las hormigas afecta aún más cuando introducimos aspectos culturales o de procedencia. Si encima ese trabajador o trabajadora que realiza este trabajo invisibilizado es racializado o racializada, entonces el desprecio se multiplica exponencialmente. Si encima es una persona migrante, aún más. Y es que en el fondo, como ya se ha dicho tantas veces, el racismo y la xenofobia que cada vez habita más nuestros entornos son sobre todo aporofobia, el rechazo a la pobreza y a las condiciones indignas de subsistencia. No obstante, en lugar de empatizar con esas hormigas que hacen el trabajo diario, sean de donde sean, se utilizan como escape de la insoportable vida que viven otras hormigas, pero que se sienten superiores. Es necesario un cambio, no solo en la manera en la que se configuran las dinámicas laborales, para hacer el trabajo una actividad soportable y vivible, sino también un cambio sociocultural hacia lo que significa el esfuerzo y la dignidad laboral. Esforzarse no es levantarse a las 5 de la mañana para ir al gym, atender a un par de workshops online sobre inversión, sacar al perro, limpiar el Lamborghini, entrenar de nuevo e ir a cenar a un restaurante de lujos. Esforzarse es lo que muestra Perfect Days y sacar de ahí momentos de paz y de ocio ante un trabajo que consume, que quema, que destruye las ilusiones vitales. Por mucho que se intente vender la idea de que es posible salir de ahí, eres joven, puedes hacer lo que quieras, la realidad es muy distinta. Cuando toda tu vida depende de tu salario, ¿quién se atreve a hablar de libertad? ¿Quién es libre cuando un gasto imprevisto te puede destruir la vida? ¿Quién es libre habitando la alienación tardomoderna, consumista e individualista que vivimos? Las condiciones materiales se convierten en un ancla que imposibilita fantasear con una vida que merezca la pena ser vivida. No pretendo dar la solución ante un problema estructural y sistémico, pero siguiendo la analogía de las hormigas, quizás es hora de asumir nuestra precariedad y dejar de consumir discursos volátiles que generan más división y no una mejora del bienestar y de las condiciones vitales. Sentirse mejor que el otro por ser menos precario no elimina tu precariedad, solo te hace peor persona. Hay que dignificar el trabajo, sí, pero no porque el trabajo per se dignifique, sino que son necesarias las condiciones laborales pertinentes y además es necesario realizar un cambio de percepción sobre los trabajos invisibilizados que son importantísimos en la cadena laboral que habitamos día a día. No tiene sentido una visión clasista entre las hormigas. Pero bueno, es mi opinión, surgida de las dudas que observo al contemplar cómo la gente se monta cada día en el transporte público, cómo tiran al suelo los restos de una chocolatina mientras la persona que limpia los recoge, cómo a las 6 de la tarde entran a trabajar un grupo de personas, sobre todo mujeres racializadas, a limpiar los pupitres de la escuela de mi calle. Son reflexiones que surgen al contemplar la realidad que habito, que genera en mí cierta disonancia y, por qué no, cierta rabia e ira. La gente cada vez más quemada con su trabajo, pagándolo con aquellos que menos tienen y que ni siquiera se pueden permitir hacer grandes soliloquios sobre la libertad, el burnout y las ganas de cambiar de vida. En realidad, este ejercicio que estoy haciendo, soy consciente que surge de mi propio privilegio y me parece muy injusto. En fin, yo concluyo por aquí, no sin antes recomendaros, como siempre, una película, una canción, un cuadro y un libro. En cuanto al cuadro, este episodio está ilustrado con la obra de Joseph Israels titulada Mörderbilder, de 1890. En ella podemos observar una escena cotidiana. Es un cuadro realista de una madre en su casa con sus 2 hijos. He escogido esta imagen porque representa muy bien esa cotidianidad del trabajo de cuidados. Ella teje mientras está al cuidado de sus hijos, en casa, en su trabajo invisibilizado, para que la vida del hogar pueda continuar. En cuanto al libro, recomiendo mucho la lectura de Lo queremos todo, del escritor Nanni Balestrini, una novela clásica sobre la precariedad del trabajo y un alegato por su abolición. El libro cuenta las luchas y conflictos en las fábricas de Fiat en Italia, entroncando así con la referencia a esa clase trabajadora, proletaria, y sus luchas para escapar de un trabajo que no solo precariza sus vidas, sino que las consume hasta las cenizas. Una lectura imprescindible. En cuanto a la canción, voy a ofreceros 2 en lugar de una. En primer lugar, un clásico del cantautor chileno Víctor Jara que se titula Cuando voy al trabajo. Esta canción representa esos anhelos y fantasías del trabajador que tienen lugar precisamente en su trayecto a su puesto de trabajo. Esos momentos en los que se combate la alienación a través del amor, los sueños y los deseos del individuo explotado, que no le queda otra que ir a trabajar, pero que esa labor no termina de acabar con una visión de un futuro mejor que no deja de ser incierto. La segunda canción es muy distinta. Se trata de Tras la barra del grupo Platero y tú.
Esta canción es más bien una oda a la hartura del trabajo, especialmente en la hostelería. Como dice la canción, tras la barra del bar, una vida se va. Es la imagen musical de una alienación surgida de un trabajo que consume, no realiza, no dignifica. Además, señala ese bucle de trabajo y consumo que no cesa. El protagonista de la canción trabaja para luego poder tener dinero con el cual salir de noche con sus amigos y al final, como dice la canción, estar siempre atrapado a una botella, tanto dentro como fuera de la bar. Finalmente, como película, aparte de las ya mencionadas, os propongo La mano invisible, dirigida por David Macián y estrenada en 2016. La película es una adaptación del libro bajo el mismo título, escrito por Isaac Rosa. La obra es más bien un collage de diferentes escenas y momentos que tienen como eje conductor la relación entre diferentes trabajadores con su propio trabajo. Hay un albañil, un carnicero, una limpiadora, una teleoperadora, un camarero, un mecánico, etcétera, etcétera. No quiero spoilear mucho, así que os recomiendo mucho que veáis este film, o si tenéis ocasión, que al menos leáis el libro de Isaac Rosa. En fin, eso es todo por aquí. Como siempre, estaré encantado de leer vuestras opiniones. Podéis igualmente mandarme audios o reflexiones por cualquiera de las vías posibles sobre todos estos temas que trata el podcast, incluido uno tan candente como este. Mientras tanto, seguimos dudando. Un abrazo fuerte.